Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles sobre qué es un Design System o sistema de diseño. Un sistema de diseño o Design System no es más que una librería o un conjunto de componentes con su código e información que te permiten crear un producto digital. En RIA tenemos muchos ejemplos de Design System o sistemas de diseño. Aquí en mi pantalla puedes ver MUI, una librería de componentes con información que realmente la considero muy buena para cuando vayas a desarrollar proyectos en RIA. Si vamos a su documentación, puedes ver que tiene esta guía de componentes donde puedes ver cómo se ve el componente visualmente, su código y una breve información que te explica sobre el componente. Así también tenemos a AnDesign, otra librería muy buena, y como puedes ver aquí en la parte de componentes, tiene también varios componentes donde para cada uno te explica cómo utilizarlo, algunos ejemplos y puedes copiar su código. También está Chancra, es otra librería de componentes muy buena. Incluso es una de las recomendadas en el roadmap de RIA que te compartí en otro video, lo puedes buscar en el canal. Además de eso tenemos a NES-UI, una librería de la mano de NES que realmente está viniendo con muy buenos componentes. Y tenemos esta librería también de Radix o sistema de diseño que también lo puedo utilizar. Como pueden ver, tiene unos cuantos componentes también con su código, cómo utilizarlo, cómo instalarlo. Ahora, hoy en día tenemos una tendencia donde algunos creadores de estos sistemas de diseño están dando una posibilidad de que tú puedas sobreescribir el código CSS de esos componentes sin tener que sobreescribir una lógica ya existente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vamos a Material UI y vamos a específicamente Base UI, vamos a ver que, por ejemplo, Base UI es una librería que te da los componentes sin estilos. Y esto realmente es muy útil porque no tienes que estar trabajando con estilos preexistentes. Es decir, te dan el componente y te dan herramientas para que tú le agregues estilo de la manera que tú creas conveniente. Por ejemplo, aquí en la parte de customización es donde más te explican las formas que tú tienes para poder customizar esos componentes, partiendo de que no tienes ningún CSS. Por ejemplo, aquí te dicen cómo aplicarle estilo a ese componente utilizando CS Modules, cómo hacerlo utilizando Tailwinds, aquí cómo hacerlo utilizando Style Components. Es decir, ellos te dan, mira, aquí utilizando CSS. Es decir, ellos te dan el componente virgen, es decir, sin ningún estilo, y tú, según la manera que te guste a ti, tú le vas agregando los estilos que tú deseas. Esta base UI todavía está en su versión beta, pero ellos incluso están pidiendo que si existe la posibilidad de que colabores a probar sus componentes. Pero es una idea muy buena porque no tienes que estar sobreescribiendo los estilos como en el caso de Material UI, que ya casi todos los componentes tienen un diseño, y cuando estás acomodando ese diseño a un diseño que te dieron en Figma o algo de eso, tienes que estar constantemente sobreescribiendo esos estilos. Ahora, un nivel más avanzado sobre esto, y es algo que sí te aconsejo que deberías de empezar a estudiar, y es UI Chan CN.
Sí, esta librería, fíjate, si cuando entras aquí a la página, lo que te dice es decir, construye tu propia librería de componentes. Y esta va un nivel más allá porque realmente lo que hace es que te da el código base, aunque haces una instalación, realmente la instalación no es para que tú instales una librería como tal, sino para que empieces a utilizar los componentes. Aquí puedes ver que se integra con Nest, con By, con Laravel, incluso con RIA. Y prácticamente lo que tú haces es copiar el código base de ese componente y utilizando ellos sí, le gustan mucho Tailwinds, y utilizando Tailwinds tú puedes ir dándole los estilos que tú quieras a ese componente. Este es es lo que considero una versión más avanzada porque tú tienes el control del componente, de su visualización, de los estilos, y utilizando CSS, Tailwinds puedes ir llevando el componente a la forma que realmente tú quieres. Ahora, una tendencia y es algo que también deberíamos de seguir muy de cerca, es crear tu propio sistema de diseño. Esto lo veo muy bien a nivel de un proyecto, porque casi siempre cuando tú estás trabajando en un proyecto empiezan a surgir nuevos componentes por los mismos diseñadores, pero que casi siempre tenemos la costumbre de desarrollar esos componentes y no tener documentación sobre ellos. Esto también se debería aplicar a nivel de empresa, es decir, las empresas deberían de tener su propia librería de componentes, y ya muchas empresas de avanzada lo están haciendo. Para eso considero que es muy importante que empieces a conocer un poquito de Storybook, porque ya Storybook, es decir, anteriormente estuvimos hablando de los sistemas de diseño o design system en inglés que tienen una guía de estilo predefinido. En el caso de base UI, te da los componentes, pero no tienes un control del componente como tal, sino que te permite modificarlo. Y Chat UI, Chat CN, sí ya te da un control más específico del componente. Pero con Storybook tú puedes utilizar incluso UI, Chat CN para tener un control y crear tu propia librería de componentes. Esto es muy útil a nivel de empresa y también a nivel de proyecto. A nivel de proyecto, cuando entra un programador nuevo, tú lo que tienes que hacer es decirle, mira, revisa nuestra librería de componentes, cómo se comportan, e incluso puedes hasta copiar el código y es más fácil de entender que ponerse a revisar todo el código, ya que incluso puedes jugar hasta con las propiedades que recibe ese componente. Storybook, es decir, ha llegado para eso, para podernos ayudar a desarrollar nuestra propia librería de componentes. Por ejemplo, aquí vamos aquí a navegar para que veas ya cómo hay muchas empresas de renombre que lo están utilizando y que tienen su propio sistema de diseño. Aquí, por ejemplo, lo puedes ver, por ejemplo, Microsoft, para lo que es el Fluent UI de RIA, lo tiene. Y, por ejemplo, Monday.com. Y vamos aquí esto es un ejemplo, es decir, es prácticamente, pero ya la empresa esta incluso te puede decir, mira, este es mi sistema de diseño, esta es la forma en la que yo construyo la página, es el diseño, e incluso lo puedes adecuar, pero ellos parten de esta base, es decir, tienen su propia librería de componentes. Y aquí puedes ver, incluso interactuar con los componentes a nivel visual. Por ejemplo, aquí si le das aquí ves que se activan unas grillas y realmente
Es muy útil esta forma que nos ha brindado Historyview de poder probar tu propia librería de poder crear tu propia librería de componentes. Entonces aquí déjame ver, por ejemplo, mira, esta aquí es de la NASA, ¿ve? Tiene su propia librería de componentes. Aquí hay otra que me gustaría mostrarte, Byte, tiene otra librería de componentes. Esto a nivel de empresa realmente para mí es genial. Aquí se ve cómo puedes interactuar con, con los componentes. Y hasta aquí este video. Espero les haya gustado y hayan entendido qué es lo que es un design system, los que existen actualmente, cómo hay una nueva tendencia donde te dan un componente y empiezas a agregarles estilo, aunque no tienes el control completamente de componente, y como ya ChanCN, UI ChanCN está contribuyendo a que darte el componente completo y que tú puedas hacerle modificaciones según el proyecto en el cual estás desarrollando. Hasta aquí este video. Recuerda, suscríbete para compartir más conocimientos. Si crees que se me quedó algo, son muy bienvenidas las sugerencias. Nos vemos. Chao.